a ver, vamos a continuar con la segunda parte del debate. El debate del año. Necesitamos a Dios, se titula el debate. Debate La Gata de Schrödinger, Rocío Vidal y Josué Moreno, creo que. No, Ignacio Crespo era. Por un lado era Rocío Vidal y Ignacio Crespo, por el otro lado Gerson Mercadal y Josué Moreno, que tengo que advertir algo. Tanto mi amigo Enric reaccionó, vio la reacción y dice que le gustó. Le gustó mi reacción a Enric. Le mandé un privado, me dijo, ¿no? De que él había comentado algo en mi reacción. Le digo, che, loco, ¿te gustó la reacción? Me gustó, me dice Enric. Piola, bien, aprobado, like para Santi. Y después lo vio también Gerson. Gerson lo vio. Le mandé un mensajito. Me clavó el visto. Te queremos, Gerson. Y lo vio también Josué. Josué que tiró un estado que a mí me causó mucha gracia porque, bueno, yo estaba criticando la forma de cruzarse de piernas que lo sostengo. Sostengo lo raro del cruzarse de piernas de la forma en la que se cruzan de piernas estos muchachos. Lo sostengo. Pero bueno, ahí intercambiamos algún que otro mensaje y yo le dije, loco, te quiero traer acá, me gustaría charlar con vos en algún momento. Me dijo, sí, todo bien, me mandó su WhatsApp. Yo todavía no le escribí, pido perdón. Pero nada, seguramente lo vamos a tener en algún momento a Josué acá con nosotros. La cuestión es que esta es la segunda parte. Resumen, arrancaron bien los ateos, cometieron ahí un pequeño error los cristianos, desde mi humilde punto de vista, pero luego remontan los cristianos. Guarda, ojo, remontan los cristianos y medio como que se había puesto ya medio picantón y yo tengo que ser honesto, viste como cuando, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Vos entras a la cancha, partido de fútbol, y si te meten un gol de entrada, vos buscas el empate. Ahora, si vos estás en un partido complicado, perdiendo 1-0, y de repente en el último minuto metés el gol del empate, lo festejás como una victoria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo hasta el momento en el que nos quedamos en el debate, lo festejé como una victoria. Remontaron, no digo que estén ganando, pero esa remontada vale como el penal atajado por Trapito Barovero a Gigliotti. ¿Se acuerdan? Clave. Vamos a continuar a ver cómo sigue. Vamos a seguir viendo a ver cómo esto continúa. Cerca que uno está de Dios no son los patrones que Dios sigue. Jesús habla de que a veces los que están más cerca de Él no son los religiosos, que los religiosos piensan que están muy cerca pero están muy lejos, mientras que tienen esas personas que sin darse cuenta están muy cerca. Enric en su canal Adictos a la Filosofía dio un breve pantallazo de qué es lo que le había parecido el debate y hizo una crítica sana del mismo, ¿no? Y yo concuerdo completamente con él. Para mí, uno de los errores que cometen los cristianos es que en esta discusión meten el tema de Jesús en el medio. Y a mí me encanta que metan el tema de Jesús en el medio, pero es como que está mezclado el tema del teísmo con la defensa del cristianismo. ¿Se entiende? Yo para mí, por un lado, tendría que haber defendido la verdad del teísmo y por otro lado, después, si es acorde, si amerita meter el tema de Jesús. Evidentemente yo quiero meter el tema de Jesús siempre, donde sea que voy. Pero esto te puede desfavorecer porque quedó como medio mezclado. Está bien el tema. Ese es un punto para Enric, punto para el moderador. De este Dios. Entonces creo que, por resumir las dos cosas, creo que Dios se hace evidente en Jesús. Pero aun cuando alguien no le conoce, Dios tiene eso en cuenta y lo tiene en cuenta. Finalmente es un Dios al que le interesa que todos le escuchen. En la Biblia vemos historias como la de Pedro, como la de Jonás, que tienen muchísimas similitudes cuando las estudias, tienen localidades en común, en las que vemos a dos personas religiosas que dicen, este Dios tiene el círculo muy pequeño, yo estoy dentro y los demás están fuera, y Dios les enseña, no. Mi plan es mucho mayor del que te imaginas, mi plan es mucho mayor que tu idea étnica. ¿No ven? Acá mete el tema del cristianismo. Evidentemente están discutiendo el tema del mal y uno tiene que responder como cristiano. Eso es evidente que tiene que responder como cristiano. Pero me termina pareciendo un poco una predicación. Tengo que ser honesto. Capaz que es gusto personal. Puede ser que sea gusto personal. Me parece un poquito predicación esto. Que tu idea religiosa, desde mi punto de vista,
creo que Dios nos va a sorprender con lo amplio que es su plan. Claro, o sea, respeto mucho porque me parece que es un relato maravilloso, pero claro, sí, realmente es difícil de justificar racionalmente, o si nos vamos a lo racional, las promesas del futuro hacen que esta vida pues no sea trascendente por tal, ¿no? Si la vida es un camino o la vida es un castigo o una penitencia, esto ha hecho a lo largo de los siglos que la gente viva en una situación solo por la idea o la esperanza de que va a haber algo mejor. Y yo creo, y esto ya para cerrar, ¿no?, de que realmente el mundo se explica mejor sin la necesidad de Dios y lo que nos rodea, o sea, el A ver. Acá la gata, porque no error de ella, pero está mezclando dos puntos. Pero porque la situación la llevó a eso. Está fantástico. Una cosa es si te hace sentido el hecho de la promesa futura del cristianismo, ¿no? Con respecto a él va a quitar todo mal y sufrimiento del mundo. Y otra cosa es si me hace sentido la idea de la existencia de Dios o si la existencia de Dios es necesaria para yo poder explicar la realidad, ¿no? No es un problema de ella, pero se termina mezclando esos dos puntos. Por eso digo que hay que separarlo. Me parece fantástico la apreciación que hizo Enrique porque hay que separar estos puntos. A ver, si Jesús resucitó de los muertos, evidentemente esta promesa es digna de creer. Es confiable. Las palabras de Jesús se vuelven confiables. Si Jesús resucitó de los muertos, las palabras de Jesús se vuelven confiables, por ende esta promesa es digna de ser esperada, ¿no? De ser creída. Así que ese sería un punto, pero habría que discutir el tema de Jesús. Si resucitó de los muertos, si sus enseñanzas son dignas de confianza y cosas por el estilo, ¿no? Y por otro lado, bueno, me parece que el tema del mal y el sufrimiento se explica mejor desde la cosmovisión cristiana. Se explica mucho mejor. ¿Te explica cada detalle la cosmovisión cristiana? No. ¿Te explica por qué es que aquel niño particular murió de cáncer? No, no te dice por qué ese niño murió de cáncer. No te lo dice. Pero en términos generales, como cosmovisión, el cristianismo viene a darnos una respuesta mucho mejor de la que puede dar el ateísmo, el agnosticismo, acerca del tema de la maldad y el sufrimiento. Recordemos una cosa, muchachos, entiendo de que el argumento de la maldad y el sufrimiento se puede proponer como un argumento en contra de la existencia de Dios, tal y como lo presentó Rocío, ¿no? Pero ojo, dos cosas. La primera, el argumento acerca de la maldad y el sufrimiento también puede ser utilizado en favor de la existencia de Dios. Y segundo, que la maldad y el sufrimiento existen es evidente para el ateo como para el cristiano. Por ende, el ateo también tiene que proporcionar una explicación dentro de su cosmovisión atea del por qué es que existe la maldad y el sufrimiento, qué es la maldad y el sufrimiento, cómo proporciona una explicación a ello. Y desde el ateísmo, hablar de maldad y sufrimiento se hace un poco difícil, diría yo, ¿no? Entonces, esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta. Naturalismo es mucho más sencillo. Al final también tenemos que explicar o aplicar la navaja de Occam cuando hacemos falta, aunque suena muy manido, pero realmente se explica mucho mejor con una hipótesis mucho más sencilla, y que el ser humano tenga esa necesidad de trascendencia, de encontrarle sentido a su vida, no es necesariamente una explicación de que Dios existe, sino la naturaleza propia del ser humano, que también nos la ha dado evolutivamente. Sigo pensando que si una persona genuinamente puede abrir su corazón a Dios. Creo, si yo no me equivoco y no me falla la memoria, creo que todavía no se ha discutido o los ateos no han explicado cuál es la razón por la que, por medio de la evolución, explican el sentido de trascendencia del ser humano. Creo que todavía, si no me falla la memoria del video anterior, creo que todavía no lo han explicado eso. ¿Cómo desde el ateísmo pueden explicar que por medio de la evolución se puede dar razones del por qué es que el hombre tiene este sentido de trascendencia, ¿no? Y ese Dios no se presenta ante él en vida, me parece que no puede ser un Dios perfectamente bueno, porque le estaría negando quizá la salvación divina a una persona que sí que se lo merecería. Vale, pues ahora vamos a hacer la transición al segundo bloque, la dimensión práctica de la pregunta. Entonces, en este caso abrís vosotros, y yo soy Rocío, entonces adelante. ¿Qué abro yo? Vale, a ver, cambié el chip, ¿eh? Vale. Esto es lo tuyo, ¿no?
Hombre, claro, sí, a mí o sea, yo a lo práctico ya has dicho que sí. ¿Puedes, Enric, recordarnos qué es vamos la a segunda ver? parte? ¿Cuál es solo por si Ponnos un acaso? poco en Recuérdanos situación. cuál es la Sí. pregunta que A ver, vamos la a... idea es que ahora discutamos un poco la dimensión práctica de si necesitamos a Dios para la vida, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, si la idea de Dios tiene efectos beneficiosos o perniciosos, pues para la existencia individual o para la sociedad, etc. Vale. Voy a intentar organizar un poco mis ideas, pero como esto vamos a ser una charla abierta. Pero de primeras... En este punto no soy bueno. Quiero aclararlo de antemano. En este punto no soy bueno. Así que probablemente no meta tanto bocadillo. A ver. Yo diría que Dios no tiene por qué ser, o la idea de Dios, ahora vamos a hablar de la idea de Dios, ¿no? Pues la idea de Dios no tiene que ser necesariamente buena ni para el individuo, ni como colectivo, ni como sociedad. En primer lugar, para el individuo, por muchísimas razones que ya iremos desgranando, pero como decía Immanuel Kant, ¿no? Yo creo que nos sitúa en una infancia autoimpuesta. Eso en primer lugar, ¿no? Porque al final, en cierta manera, nos inhabilita de usar la razón sin un guía externo, y autoimpuesta porque no es por falta de capacidades cognitivas que las tenemos, de pensar por nosotros mismos, de ese pensamiento crítico ilustrado, sino por esa cobardía de necesitar un guía externo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Yo creo que tanto para el crecimiento individual de cada uno, ese pensamiento crítico, esa fe, quizá muchas veces va en contra pues al final de lo que queremos, ¿no? De un pensamiento ilustrado y de pensar por nosotros mismos. Más allá de eso... ¿La fe en qué sentido iría en contra de el pensar por nosotros mismos? No entendí ese punto. ¿De qué manera la fe, y particularmente el cristianismo, porque cuando se habla de fe están hablando de cristianismo, ¿no? ¿De qué manera el cristianismo iría en contra de pensar por uno mismo? ¿En qué tema particularmente? ¿En qué contexto lo dice a eso? A ver, no sé, me tendría que dar un ejemplo. A nivel individual, seguimos con el nivel individual. Yo no niego que a nivel subjetivo a muchas personas Dios les ayude, porque al final hay cuestiones como el miedo a la muerte, por ejemplo, o el consuelo ante el sufrimiento, en la que puedes encontrar en Dios un consuelo. Pero eso no significa necesariamente que Dios sea bueno per se, ¿no? Dios al final es una muleta sentimental e intelectual en muchas ocasiones. Cuando vamos a la tierra, cuando vamos a lo social, tampoco vemos evidencias de que la idea de Dios sea beneficiosa para el ser humano en general. De hecho, hay multitud de estudios en los que comparan... Bueno, me quedo con el tema de la muerte, ¿no? Me quedo con el tema de la muerte. Pará. Voy a retrocederlo. Mi perro está llorando, como no sé si lo llegan a escuchar. Denme un segundo porque está llorando. Vení, mi amor. Vení, papá. Acá está mi perro. No sé dónde se metió, que está todo mojado. Me quiero quedar con el tema de la muerte. Presten atención porque dijo algo, pensé que iba a cerrar la idea, capaz que lo hace más adelante, pero a ver. Pues al final de lo que queremos, ¿no? De un pensamiento ilustrado y de pensar por nosotros mismos. Más allá de eso, a nivel individual, seguimos con el nivel individual. Yo no niego que a nivel subjetivo a muchas personas Dios les ayude, porque al final hay cuestiones como el miedo a la muerte, por ejemplo, o el consuelo ante el sufrimiento, en la que puedes encontrar en Dios un consuelo. Pero eso no significa necesariamente que Dios sea bueno per se, ¿no? Dios al final es una muleta sentimental e intelectual en muchas ocasiones. A ver, acá está proponiendo el tema del placebo para el alma, ¿no? Dioses, o la religión particularmente, el cristianismo, el Dios del cristianismo es un placebo para el alma, ¿no? Entonces, ante lo inevitable de la vida, vos tenés una esperanza fundamentada en la nada, simplemente en la superstición, que te permite sobrellevar las tragedias, ¿no? Que te permite enfrentar lo inevitable, ¿no? Entonces, Dios o la religión cristiana viene a ser ese tipo de placebo para el alma. Evidentemente, la fe ayuda al alma ante estas tragedias inevitables que tenemos que enfrentar en la vida, ¿no? Como puede ser la enfermedad, el dolor porque mueran otros, o por
la desesperanza que puede llegar a tener una noticia como que la muerte nos golpee la puerta, cosas por el estilo, ¿no? Evidentemente la fe te ayuda. Ahora, eso no quiere decir que la razón por la cual todas las personas tenemos fe es solamente eso. ¿Pueden haber personas que sí? Sí. Pero eso no quiere decir de que el cristianismo como que adquiere fuerza y su razón de ser, el fundamento de la fe cristiana es justamente este placebo que proporciona el alma, ¿no? En absoluto, para nada, para nada. O sea, vuelvo a repetir, la fe cristiana se fundamenta en el hecho de la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe, decía el apóstol Pablo. Por ende, si Cristo no resucitó de los muertos y a vos te puede consolar esto, pero estás creyendo básicamente una mentira, te está diciendo el apóstol Pablo, dentro de la Biblia te está diciendo eso. La Biblia te dice eso. Si Jesús no resucitó de los muertos, no importa si esto te trae esperanza, si esto medio como que te alivia el dolor, si te ayuda a levantarte todas las mañanas, estás creyendo una mentira. ¿Se entiende? No tiene ningún tipo de sentido. Pablo añade y dice, somos entonces, si esto fuese así, somos los más dignos de conmiseración. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Si vos te autoengañás, sos digno de conmiseración. ¿Dónde lo dice eso? ¿Lo dice algún crítico al cristianismo? No, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Si vos te autoengañás, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces sos digno de conmiseración por creer lo que crees, por tener esta esperanza infundada, basada en una mera superstición. Entonces los cristianos, y la misma Biblia nos dice eso, ¿no? Los cristianos, ojo, no digo todos los cristianos, pero sí el cristianismo en sí tiene razón de ser y está bien fundamentada. Cuando vamos a la tierra, cuando vamos a lo social, tampoco vemos evidencias de que la idea de Dios sea beneficiosa para el ser humano en general. No, ahí, perdón, yo soy malo en este tema. Yo soy malo en este tema. Pero ahí la embarraste a full. O sea, en la historia, a partir del cristianismo, la mayor cantidad de obras solidarias que se han hecho en favor de los más desfavorecidos, valga la redundancia, los pobres, los huérfanos, las viudas, los enfermos, se han llevado a cabo por medio de los cristianos. Y la razón que motiva e impulsa a los cristianos es su fe. Entonces, si en algo, porque si no también reducimos el mundo a la actualidad de Occidente, ¿no? Gracias, Mati, por la suscripción. Te mando un abrazo enorme, genio, crack. Entonces, si no... Los cristianos son los más dadivosos. Totalmente, totalmente. Entonces, si no reducimos la historia de la humanidad, al menos a partir del surgimiento del cristianismo, que es lo que está siendo criticado, a la realidad occidental estos últimos, no sé, 200 años. No podemos ver todo con los lentes de Occidente en el siglo XXI, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la historia, los cristianos han hecho muchísimas cosas en favor de los más, de los más desfavorecidos, ¿no? Para tratar de apaciguar de alguna manera el dolor y el sufrimiento que las personas vivían, atravesaban. Recordemos que hasta hace, no sé, 300 años atrás, o sea, la pobreza era el karma de todo el mundo. Hoy en muchas partes del mundo sigue siendo el gran karma, ¿no? Pero evidentemente el mundo ha prosperado de una manera que en la historia no se ha visto nunca. Y esa prosperidad de alguna manera ha ayudado a los sufrimientos que se padecían en el pasado, hoy por hoy padecerlos menos, ¿no? Por dar un ejemplo, ya no es la misma cantidad de gente que moría de hambre en el pasado la que muere de hambre en el presente. La gente que moría antes por ciertas enfermedades hoy ya no las sufre. ¿Por qué? Porque esta prosperidad de Occidente ha provocado ciertos cambios sociales de tal manera que hay ciertas cosas que se han dejado de padecer o han disminuido su padecimiento. ¿Se entiende? Pero esto son los últimos 200 años, 300 años en Occidente, Durante todo el tiempo restante, los cristianos siempre han trabajado para tratar de disminuir los efectos
de un mundo cargado de dolor y sufrimiento. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Cuál es la razón que los impulsó? Su fe, porque hubo un Galileo a mediados del siglo I en Medio Oriente que les dijo, ámense los unos a los otros. Dijo que hagamos buenas obras. Dijo que nos ocupemos de los pobres. Dijo que cuando le dábamos de comer a alguien, básicamente estábamos haciendo la voluntad de Dios y cosas por el estilo. Entonces, ese Galileo y su predicación fue la que hizo, en definitiva, que el mundo cambiara y que se volviese el mundo más solidario. Evidentemente no estamos en el mundo ideal, por así llamarlo, ¿no? No es que ahora todos nos tomamos de la mano y bailamos en ronda, ¿no? Al compás de piñón fijo y donde somos todos pacíficos y nos amamos como hermanos. Evidentemente no, y tampoco el cristianismo no lo promete a eso para este tiempo. Eso es una promesa para el tiempo postrero, en el regreso de Cristo, la consumación de los siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cristianismo tampoco nunca te vendió eso. He dicho. De hecho, hay multitud de estudios en los que comparan pues tanto comportamiento altruista, por ejemplo, de personas creyentes y no creyentes, y no se han visto diferencias reseñables. Algunas que se han visto han sido quizá los momentos antes de entrar a la iglesia o de salir. Sí que puede haber ciertas evidencias, como ahí de repente se acuerda la gente que tiene que ser buena con los de... Bueno, pero pará. Es cierto. Nota mental. Es cierto. La solidaridad, el altruismo, hoy por hoy en Occidente no la encontramos solamente en cristianos. La encontramos en agnósticos, ateos, escépticos, personas no religiosas. ¿Por qué? Porque evidentemente, pese a que sean escépticos, viven y han crecido en una cultura influenciada por los valores morales cristianos. Entonces, más allá de que la persona hoy sea o no una persona de fe, ha crecido con ciertos valores que han sido promovidos por el cristianismo. Nosotros lo que tendríamos que hacer es comparar los resultados de la influencia cristiana en una sociedad con las sociedades precristianas. ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del cristianismo? ¿Era realmente solidario, altruista y demás? ¿El Imperio Romano era solidario, altruista y demás antes de la llegada del cristianismo? Entonces, hoy por hoy, claro, lo vemos con el diario del lunes. Hoy por hoy podés ser ateo, pero naciste en una parte del mundo que cultural y moralmente ha sido influenciada por los principios cristianos. Por ende, podés no creer en Dios y mismo así compartir valores con los cristianos, porque evidentemente has nacido en un contexto favorable, podríamos decir, comparándolo con otras partes del mundo, ¿no? ¿Gracias a qué? Al cristianismo. La comparación debería ser el mundo precristiano con el mundo postcristiano. El mundo sin influencia cristiana con el mundo influenciado por el cristianismo. Esa es la comparación que hay que hacer para objetivamente decir si de alguna manera el cristianismo como fe, como religión, como creencia, ayudó en algo a las comunidades o no, si favoreció en algo a las sociedades o no. Esa es la comparación que hay que hacer. Temas, pero si vamos realmente al día a día, no se encuentran diferencias. Incluso hay estudios en niños, de niños que se han creado en familias religiosas y estudios que se han creado en familias que no practicantes de ninguna religión, y se ve que muchos de esos niños son más duros y más castigadores con otros niños, quizá por la idea implantada, errónea quizá, de las prácticas, de lo que Dios o no transmite, de que el castigo es una parte pues, importante también a veces de cómo se transmite esa doctrina. Entonces, en un debate formal o en este tipo de debates como en el que están participando los chicos, me molesta mucho cuando hay estudios que dicen, y no citas el estudio. Eso es, ojo, yo no estoy diciendo que está diciendo algo erróneo o está mintiendo, no estoy diciendo eso, pero queda muy en el aire. Entonces, hay muchas más ideas que querría transmitir, las iremos transmitiendo. También el hecho de que
que depende de qué tipo de persona seas, quizás Dios te acoja o no te acoja dependiendo de tus actos, y eso es algo que hay mucho que debatir, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, del problema de ser mujer a lo largo de la historia, desde la Biblia, desde el Génesis, ya vemos la problemática de la mujer como causante de los males del inicio, y luego eso se ha transmitido a lo largo de la historia, por lo tanto eso ha situado... El tema de la mujer no me lo traigas en la mesa como crítica al cristianismo porque el dato mata al relato, ¿no? Hice un video exclusivo sobre el tema de la mujer y el cristianismo y cómo la mujer encontró en el cristianismo el mejor y mayor aliado en la historia. No voy a meterme de vuelta en eso porque ya aburre, pero si quieren hay videos en mi canal con datos, con datos, con datos. a la mujer ya en el cristianismo como culpable, pecadora, malvada, etcétera, etcétera, pero también en otras religiones, por centrarnos en el cristianismo, y eso se sigue trasladando hoy en día. Y el problema de la diversidad sexual que estamos hablando, ¿no? También de por qué si Dios es un ser perfectamente bueno, no puede aceptar que haya distintas formas de amar que no sean solo la que en principio se haya planteado en la Biblia, ¿no? Y eso es algo... ¿Qué tiene que ver con que sea bueno Dios con aceptar esto? O sea, la bondad de Dios está intrínsecamente ligada, por así llamarlo, está estrechamente vinculada con la rectitud, con la verdad. Entonces deberíamos discutir, que eso sería para otro momento, probablemente yo no sea la persona más capacitada para hacer eso, deberíamos discutir si esto de la diversidad sexual puede llegar a encontrar un respaldo académico que demuestre que sí, en realidad, o sea, la inclinación sexual de una persona es inherente al individuo, ¿está bien? Y además tendríamos que discutir en términos morales eso. Yo no sería la mejor persona para discutir esos puntos. Sí, en términos bíblicos, evidentemente, como lo he hecho en varias oportunidades, pero ya en términos morales, en términos de evidencia, de evidencia científica que hable acerca de eso, Pablo Muñoz Iturrieta creo que es la mejor persona para tratar el tema en habla hispana. Pero bueno, nada, ¿no? Eso de bueno y tener que aceptar es algo erróneo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios, por ser bueno, no tiene que aceptar todo tipo de estilo de vida. Que es algo que creo que tenemos que debatir y que también pienso que la Iglesia o la doctrina religiosa va a expensas de la sociedad y no se avanza en ella, ¿no? Vemos últimamente, por ejemplo, al Papa católico, al Papa Francisco, aceptando cosas que hace unos años sería impensable, como aceptando o diciendo a los padres que tienen hijos homosexuales que no los rechacen y acepten su condición. Eso hace años sería impensable. Y no, para. Yo no sé si el Papa Francisco dijo tal cual como ella lo está mencionando. Es cierto que dijo que no los tienen que rechazar, evidentemente, pero yo, a ver, capaz que acá pifio, en dato histórico, capaz que acá le pifio. Yo no sé cuándo la iglesia, particularmente católica, se ha pronunciado diciendo si tu hijo te sale homosexual, échalo de tu casa, por dar un ejemplo. No lo sé. Capaz que hay algo en la historia que diga, che, mirá, la verdad que... Y si dijeron eso, che, loco. Pero no sé cuándo es que la Iglesia Católica se ha pronunciado diciendo, bueno, che, si salen homosexuales, échelo de la casa. La verdad es que no lo sé. La Iglesia siempre, el mismo Jesucristo, ¿no? Ha amado a todas las personas, pero porque ha amado a todas las personas no ha dejado de llamarlas al arrepentimiento, ¿no? Es una muestra también de que se va adaptando a una sociedad cada vez más cambiante y cada vez también que parece ser que necesita menos a Dios, porque cada vez más jóvenes son ateos. Y ya está, porque son muchas ideas y cada vez más jóvenes son ateos, sí. En algunos países en Occidente. En algunos países en Occidente. ¿Se entiende? O sea, cada vez más jóvenes son ateos. ¿Qué querés decir con eso? Sí, que la cantidad de jóvenes del 1% pasó al 2%. ¿Hay un crecimiento? Sí, nadie lo niega. En Occidente, en algunos países, ¿hay un crecimiento? Sí, lo hay. Y, o sea, eso no representa nada, ¿se entiende? Es como una elección de la izquierda, que podés en una elección sacar el 0.9% y en la otra elección podés sacar el 1.2%. ¿Creció la izquierda? Y es todo muy circunstancial, ¿no? No lo vota ni la madre a lo de la izquierda. De paso, un saludo para toda la gente de la izquierda. Esto es una barbaridad. Lo siento, he soltado ahí la...
Poco a poco, vamos desgranando. No O sea, pasa nada. entiendo que Ignacio no habla ahora. Vale. Solo porque es lo último que has dicho. Lo de que cada vez más jóvenes son ateos, no estoy seguro. Si hablamos de adolescentes. Yo tampoco. Yo he escuchado lo contrario. No estoy diciendo que sean cristianos, obviamente, pero lo que vemos es una amplia mayoría de jóvenes que no están satisfechos con un ateísmo, con un naturalismo y se preguntan si tiene que haber algo más. Dicho esto, esto no es prueba, como tú misma El dices. último informe de Claro. España, 2022, 63% de los jóvenes menores de 25 años se consideran ateos. Ateos de la religión. Lo que pasa es que luego se están buscando muchas nuevas espiritualidades Correcto. alternativas, que Bueno, esto es lo que ha pasado. para. Le mandaste un bolazo ahí. No, está todo bien con la gata de Schrödinger, ¿no? Pero ahí le mandaste un bolazo. Ateos según la religión. O sea, son personas no religiosas, no ateos. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia entre un ateo y una persona no religiosa. Pero fíjate el bolazo que le manda acá. No. Ateos de la religión. Prueba, como tú misma El dices. último informe de Claro. España, 2022, 63% de los jóvenes menores de 25 años se consideran ateos. Ateos de la religión. Lo que pasa es que Ateos de la religión. Ateos de la religión le mandó. O sea, básicamente son personas no religiosas. Pero eso no quiere decir que niegan la existencia de Dios. ¿Se entiende? Sino que exploran diversas espiritualidades, por así llamarlo, ¿no? Eso no es ser un ateo. Entonces ahí le mandó un bolazo marca Acme. luego se están buscando muchas nuevas espiritualidades Correcto. alternativas, que esto es lo que está pasando, y yo lo he estudiado mucho, el tema de las New Age, el universo, que son otras formas de buscar a Dios, pero quizás sin esa doctrina tan... pues, Son ateos que buscan de otra manera a Dios. Olvídate, pará. No, chicos, o sea, está todo bien. Le mando un abrazo a Josué y a Gerson, pero en ese momento, a ver, no sé cómo va a seguir esto es una reacción, evidentemente, capaz que a cada 2 minutos lo dicen, ¿no? Pero ahí es ese momento donde vos tenés que decir, o sea, que ateos buscando a Dios, o sea, no, un bolazo acaba de meter, un bolazo. a lo mejor que ellos ven tan férrea, que sea la doctrina religiosa, que les acepte más como son. Que de la religión hay días que me levanto yo y me lo planteo también. Ser También. ateo, ¿eh? Pero, ¿cómo hacemos? Vamos... Como queráis, empezad. No, ahí tendrían que... Son muy buenos estos chicos. Estos pibes son muy buenos. Yo para mí, tengo que ser honesto, capaz que todavía no me he confesado lo suficiente. Capaz que todavía no he hecho la suficiente penitencia, o llámese como se llame. Pero para mí tenés que tener un toque de malicia para los debates. Tenés que tener, porque estos pibes, si pueden, como lo hizo el muchacho de camisa roja, media clarita, no sé qué color es ese, perdón. Cuando Josué se equivocó, lo demostró y lo dejó ahí como un cartel diciendo se equivocó, ¿se entiende? Un cartel luminoso ahí diciendo se equivocó, dato falso. Para mí, los cristianos tienen que hacer exactamente lo mismo. No me podés tirar ese bolazo y te la dejo pasar. Un toque de malicia tenés que tenerlo. Tenés que tener un toque de malicia. ¿Sí? O sea, atacad lo que queráis Claro. y Vale. discutid. Quizá por orden has hablado, ¿no? De que la creencia en Dios podría ser una especie de muleta, ¿no? Que no has usado ese término, pero algo que nos pueda ayudar Sí, lo he a... usado, sí. Ah, vale. Sí, lo usó. Mejor, ¿no? Muleta lo Una usa. muleta que nos pueda ayudar a afrontar la vida, lo cual es una objeción que también pues se oye mucho, la entiendo, pero que técnicamente no demuestra nada, porque no No, demuestra ni ni que sea demuestra ni verdadero niega. ni que sea falso. Es decir, si estuviéramos hablando de argumentos, solo para que Enrique esté contento un minutito, ¿no? Si estuviéramos hablando de premisas y conclusiones, te diría, la conclusión no sigue de las premisas, porque hay unas premisas, pero es que la conclusión no sigue de ahí por varias razones. Primero, que algo te siente bien no quiere decir que sea mentira. De hecho, si fuera cierto, deberíamos esperar que nos sentara bien. Y además, es que esa objeción de que algo podría estar haciéndote sentir bien y que por tanto podría ser una especie de muleta, es que eso lo podemos aplicar a muchas cosas, incluido el ateísmo. El ateísmo podría ser para algunas personas, sé que para muchos no, pero para algunas personas podría ser una especie de para sentirse mejor o para no tener que pensar, igual que lo Extraordinaria respuesta. Muy buena respuesta de Gerson. puede ser para algunos cristianos, el ateísmo puede ser una excusa para no tener que pensar en algunas cosas.
Dicho esto, si lo fuera, me parecería igual de equivocado que para los cristianos. Cuando un cristiano o una persona religiosa acepta algo sin pensar, solo para sentirse bien, me parece que está equivocada. Y es lo primero que he dicho, no es lo que estamos sugiriendo, ¿no? Estamos hablando de evidencia, estamos hablando de un Dios que sí está ahí o no está. Y, como digo, que te siente bien, pues no me parece que indique que sea verdadero o falso. Y además, como digo, se podría aplicar a muchas cosas. No sé qué piensas, Josué. No solo sobre eso, si Dios existe, ese argumento se puede dar la vuelta y decir que hay muchos ateos que quieren creer que Dios no existe para sentirse bien y así no tener que rendir cuentas a la idea de que Dios existe. Por lo cual el argumento se daría la vuelta y funcionaría igual y no prueba ni que Dios existe, A ver, ¿quién ni no que no querría existe. Me gustó, Papu, me gustó. Y esta pregunta que va a hacer la gata la va a enterrar todavía más, acórdate. creer que hay trascendencia y vida después de la muerte? No Yo sé. puedo entenderlo. ¿Quién no querría creer que Dios no existe, básicamente? Hizo la pregunta la gata, ¿no? Y todo aquel que desee vivir una vida moral distinta a la que Dios manda, a la correcta. O sea, si yo quiero, por dar un ejemplo, ser un ladrón, si yo quiero ser ladrón, ahora no me vengan con el buenismo de que hay gente que no le gusta o que no quiere ser ladrón, nada. Si yo quiero ser ladrón, evidentemente la existencia de Dios y los deberes, sus mandamientos que para mí me representan deberes morales, son un estorbo, son un obstáculo para mí. Desearía que Dios no existiera porque se vuelve un obstáculo para mí. Porque Dios dice que robar está mal. ¿Se entiende? Si yo quiero, no sé, vivir de joda en joda todas las noches, teniendo una familia, Dios te dice, no, pero pará, la infidelidad está mal. Eso es pecado. Entonces, aquel que quiera vivir una vida de los piratas, de los decadentes, o los decadentes eran. Somos los piratas, ¿se acuerdan de esa canción? Y evidentemente Dios le va a representar un obstáculo. Esa persona va a preferir que Dios no exista. Es evidente eso, chicos. Alguien que de repente ha cometido algo que claramente va a ser un pecado y dice, ostras, Bueno, pero prefiero también no se te creer. permite expiar los pecados. Pero dentro de la pero religión, ¿no? Claro, pero digo, No. Ahí te enterraste, gata. Ahí te enterraste, Rocío. Eso puedes porque preferir a ti sería mismo, entender, por lo menos en este caso, la cosmovisión cristiana como una especie de idea a la que te acercas y todo va a estar como a ti te gusta, pero ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano que vemos en la persona de Jesús dice, vengo a darte vida en abundancia, pero vengo a tocar tu vida. Entonces, claro que hay mucha gente que diría, evidentemente, yo a este tipo de Dios no lo quiero. Yo quiero un Dios que me diga, todo genial, haz lo que te dé la gana, pero evidentemente, si Dios existe y es un Dios que ha creado la vida con un sentido, evidentemente viene a decirte que hay cosas que están guays y cosas que no están guays. Entonces hay gente que diría, yo esto no lo quiero y me hace sentir bien que decir que no existe para, evidentemente, coger la otra. También hay que entender aquí, para estar totalmente de acuerdo, que cuando hablamos de que acogen un ateísmo, es un ateísmo muy superficial en ese caso. Tampoco es que se planteen los grandes problemas. Ahí Claro, estamos de acuerdo. de la misma totalmente. forma que el cristianismo que plantea ella antes. De todos modos, yo quiero insistir en una cosa. Bien, no le quedó otra más que aceptarlo. Sí, porque el planteo era medio debilucho. Esta segunda parte no es tanto sobre si existe o si no, eso ya lo hemos hablado, sino sobre cuál es el efecto. Y estamos los dos todos de acuerdo aquí, que sea el efecto positivo o negativo, eso no tiene que ver con que sea cierto o no lo que estamos diciendo. Bueno, En quiero principio, decir, si Dios existiera y viéramos si Dios que- existiera y fuera lo que hemos definido al si Dios principio. existiera y es lo que hemos definido al principio, cabría esperar que si yo me acerco a Dios de forma real y lo conozco, mi vida tendría mucho más sentido. O sea, que si eso es lo que vemos en las personas que conocen a Dios, diría, jope, tiene sentido que sea así, porque sería una prueba bastante lógica de que realmente está ocurriendo bien. Y al revés, pues no. Vale, pero Es más que bajando a nada, la tierra. sí que para mí hay todo un gradiente de posibilidades entre que ese sea el Dios y que no haya ningún Dios. No digo que sean igual de probables cada una, justo ya he dicho antes que no me gusta eso, pero están ahí. Entonces por eso decía lo de que tal vez pues resulta que acercarse, si no es exactamente ese, no es lo mejor del mundo. Habría que ver a qué nos estamos Vale, adscribiendo. pero estudiemos los efectos prácticos en la sociedad de la religión, ¿no? Que es lo que al final estábamos hablando. ¿Tiene un efecto directo en el comportamiento de las personas creer en Dios? Los estudios dicen que no, y la historia también lo dice. ¿Cuándo se empezó a
popularizar o decir, a magnificar el cristianismo fue en el medievo, y aunque no vamos a reproducir la leyenda oscura, sí que es verdad que fue una época convulsa de persecución 100%. a las mujeres, de sumisión, de destrucción de conocimiento, pero vale, sin tener que retrotraernos tantos en el tiempo, vamos al presente. Mirá con la cara que te mira Conan, ¿eh? No sé hasta qué punto está justificado este muchacho en conceder lo que está diciendo la gata. Josué ahí me parece que patinó. Vemos muchísimos países con predominancia religiosa en los que Una cosa es que el cristianismo haya hecho eso. Otra cosa es que hayan casos ahí extraordinarios, ¿no? Que no sean la norma. Una cosa es que el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Que el cristianismo, la norma del cristianismo haya sido esta. Y otra cosa es que hayan habido casos. Son dos cosas completamente distintas. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que ahí Josué patinó. no precisamente vemos actitudes de bondad y de beneplácito. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿quién representa en Estados Unidos la corriente más religiosa cristiana? Vemos carencias en muchos aspectos, ¿no? Una actitud más castigadora, un liberalismo económico que ahoga a las clases trabajadoras y a las clases pobres, sexofobia, homofobia en muchos aspectos y... Bueno, cada uno de esos puntos hay que discutirlo, ¿no? Acá, viste, cuando te tiran un par de cosas así, si te quedás con el discurso, vos decís, che, la verdad, a cada uno de esos puntos me parece que le está mandando fruta, se hace una ensalada. Sexofobia, sí, total. Sexofobia le mandó. Los cristianos fueron los que más hijos tuvieron. En la actualidad, por una cuestión extraña, llamativa, los cristianos hoy por hoy no se están reproduciendo mucho, por así llamarlo, ¿no? Pero los cristianos fueron los que más hijos tuvieron. Y los que no abortaban ni tampoco cometían infanticidio porque los pibes habían que tenerlo, porque eran dignos, imagen y semejanza de Dios y demás, y estaban llenos de pibes los cristianos. Sexofobia, ¿de dónde vienen los pibes? O sea, ¿de un repollo vienen? Y no, vienen porque tuvieron amor entre mamá y papá, muchacho. Y no precisamente unas ideas de lo que Dios transmitiera en la tierra que serían deseables si realmente el plan de Dios es que se actúe tal cual su voluntad con el libre albedrío de las personas. A postillar, que sí me lo vais a decir. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Claro, y tienes razón. O sea, yo es que veo muchos... Es que a veces a veces discuto más con religiosos que con no religiosos, porque estoy de acuerdo contigo. Muchas veces vemos actitudes que dices, no entiendo, y mucho menos cuando tu modelo es este. De hecho, hay un principio muy evidente, que de hecho ya lo hablamos en su momento, ¿no? Y es que al final, cuando tú examinas unas personas que dicen representar una cosmovisión, tienes que ver si van en línea con lo que dicen o no. Si, por ejemplo, Claro. a ver que busque un ejemplo, si hubiera... Si Hitler dice ser cristiano, ¿se entiende? O sea, bueno, pero ¿qué tipo de cristianismo practica Hitler? O sea, ahí vos te tenés que preguntar, bueno, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo son, podríamos decir de la forma más básica y superficial, responder obedeciendo a las enseñanzas de Jesús. Ok, ¿qué enseñó Jesús? Esto y esto. Hitler, ¿obedecía lo que Jesús había enseñado? No. Entonces no se puede llamar cristiano. ¿Se entiende? Es muy básico esto. Es elemental. Evidentemente acá tenemos que discutir qué es el cristianismo, qué es el ateísmo. Y si la persona, según su manera de ver el mundo, según su manera de actuar y demás, coincide con lo que la religión o la cosmovisión es. Porque si no, así yo también podría decir, yendo todos los domingos a iglesia, soy ateo. Algo no encaja. una manifestación abogando que cuidemos el planeta, que creo que es algo en lo que todos estaríamos de acuerdo, todos hemos estudiado, las hay, es genial, y de golpe tú tienes una manifestación a favor de que hagamos todos los esfuerzos que podamos en cuidar el planeta, pero de pronto te encuentras a una persona que mientras va haciendo esto, pues está tirando cosas al suelo, se compra unos vaqueros nuevos porque los que tiene no le gustan, con todo lo que eso significa. Es como el de la izquierda comunista que anda con el iPhone 13, ¿no? Es básicamente eso. O sea, hay algo que no es compatible, muchacho. Es decir, que esa persona muestra un montón de actitudes que no van acordes. ¿Qué te parecería si una cadena de la televisión dijera, vamos a entrevistar
a ese. Y vamos a decir que ese representa, pues eso sería un problema. Esta persona obviamente no está pillando de qué va su movida, es una persona hipócrita, es una persona que está equivocada y sería un error ponerla como el estandarte, la bandera de su movimiento. Y estoy de acuerdo que eso es un problema, que vemos actitudes religiosas, habría que ver de qué religión hablamos, pero incluso dentro del cristianismo vemos actitudes religiosas que yo no entiendo cómo pueden ser cuando veo la persona de Jesús. No sé si quieres añadir algo, habrá que hablar. Sí, o sea, es que estoy 100% de acuerdo y de hecho creo que esa frase se le atribuye a Gandhi, eso que decía, ¿no? De me gusta mucho vuestro Jesús, pero no me gusta vuestros cristianos. No tengo nada en contra de Jesús, pero sí de su club de fans, ¿no? Y yo, como cristiano que soy, cuando escucho esas frases, honestamente, me duele un montón el corazón, me duele profundamente, porque a mí tampoco me gustan muchas veces los cristianos. No me gustan, de verdad, y cuando pones ejemplos de muchísimos cristianos que hay en países como puede ser, yo que sé, ahora, es que no quiero nombrar países, da igual, en algunos sitios, evidentemente, tú dices, ¿concuerda esto algo con ese Jesús histórico del Sermón del Monte famoso que dice, ama a tus enemigos? ¿Concuerda algo con la idea del Dios cristiano que se hace ser humano para venir a la tierra y morir en una cruz para amar al ser humano? ¿Concuerda eso con alguien que quiere destruir, maltratar al planeta al igual, al que piensa diferente? No tiene sentido. De hecho, vemos una vez tras otra en la biografía de Jesús que Jesús era famoso por comer, por celebrar, por compartir vida con aquellos que no estaban haciendo las cosas como la sociedad decía. Por comer y ser amigo de los traidores de la patria, por ser amigo de las mujeres de mala reputación. De hecho, lo que encontramos es que el cristiano, por definición, debería estar con esa gente marginada. El otro día escuchaba a un amigo decir que en la procesión los que tenían que estar arriba no serían los tronos, sino que tendrían que estar las mujeres que están siendo maltratadas, deberían estar los inmigrantes que están siendo... Y digo, tiene sentido. Lo que Jesús hizo en el siglo I fue poner al roto arriba y mirarlo. Y si siguiéramos la ética de Jesús, creo que el mundo que tendríamos sería muchísimo mejor. Pero concuerdo con Gerson. No estoy tan de acuerdo con ese último punto. En cierto sentido tiene razón, pero hay una línea muy fina que me parece que se equivoca. Pero bueno, no, lo voy a saltear. Mirar eso y decir, esto no es cierto, creo que no tiene sentido. Y solo para que no nos mega hipercancelen, cabe decir que hay algunos cristianos que sí que hacen eso. Por ejemplo, es Gerson. mucho más fácil fijarse en los que fallan, pero cabe decir que hay muchas personas que sí que siguen ese modelo claro. y que tienen un impacto en la sociedad increíble. Perdona, Ignacio, que ibas a No, hablar. vamos. No me pidáis perdón por interrumpirme después de lo que os he hecho en la primera mitad, que he sido bastante acaparador. Yo lo reconozco. Independientemente de la validez de mis argumentos, no estoy entrando ahí ahora. Voy a ser muy claro con lo que siento respecto a esto. Voy a abrirme realmente, así que ellos tienen la oportunidad de atacar mis fundamentos con la amabilidad que sé que van a tener. Pero cuando escucho todas estas cosas, en cierto modo estoy de acuerdo. Digo, desde luego que hay ejemplos interesantes en los sagrados escrituras que dicen, oye, actúa de esta manera, actúa de esta otra. Y precisamente por eso me pregunto si realmente hay una vinculación entre la fe, las creencias y este tipo de comportamientos, y de dónde pueden radicar, porque no son en el mensaje más superficial. Desde mi perspectiva, la palabra, y esto es muy simplista, permitidme que lo desarrolle, es dogmatismo. Es hablar de, tenéis que creer esto. Esto es la verdad. Yo tal vez lo diría así, esto es la verdad. En el momento en el que aceptamos eso, ostras, ¿cuál es el lugar para el debate? Hay lugar para justificarnos, para intentar encontrar razones, para creer lo que creemos, pero me da la sensación de que ya se coarta, al menos en algún grado, fijaos que... Es buena la crítica que está haciendo, ¿no? Es buena la crítica que está haciendo Ignacio. Estoy siendo muy cauto, al menos en algún grado, el debate. Y el... Ojo, yo no estoy de acuerdo con ese planteo. Quiero dejarlo en claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero que es buena, es buena. Me parece que como que Ignacio te mete quizás ese picantón que vos necesitas para el diálogo, ¿no? Repito, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero que es buena la crítica y es mejor, con todo respeto a lo que está presentando Rocío, es mejor. Poder contemplar la visión de otro, por mucho que luego se diga explícitamente y se diga entiéndelos y puede haber visiones distintas. Y esto sí que lo veo de forma más o menos transversal en bastantes religiones. Yo no estoy hablando hoy en concreto del cristianismo en absoluto. Yo estoy intentando hablar de lo que he podido ver más o menos trascendente a ellas, que es muy difícil. Reconoceremos aquí que la propia definición de religión, con las 6.000 que hay en el mundo, que se calcula, es muy difícil. Nos centramos en qué, en las abrámicas, en las monoteístas, que son el Islam.
Cuando encuentras la verdad absoluta ya no necesitas debatir para seguir buscando la verdad. Sí, es cierto, pero, em, como cristiano podemos decir eso. El tema es, bueno, ¿qué impresión le das al no cristiano? ¿Qué impresión le das al no cristiano? Al no cristiano la impresión que le das es, si me sumo a estas filas, ya se limita el debate. Ya no puedo opinar algo contrario a lo que se está diciendo y a lo que se considera que es verdad. ¿Se entiende? Esa es la impresión que da. Por eso dije, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero que me parece un buen bocado, me parece un buen bocado. El judaísmo y el cristianismo, que a su vez dentro de ellas anda que no habrá variedad. En mi caso, en este caso, esa crítica que hago al dogmatismo va hacia todas, no va solamente hacia esta. E insisto en lo que posiblemente comentemos sobre el Islam, no tengo ningún problema en criticarlo. Muchas veces se dice, ¿por qué no habláis los ateos? A ver si hablamos, pero es verdad que ahora mismo mayoritariamente en nuestro país no es con lo que nos enfrentamos. Pero ojo, el dogmatismo también, pese a que, bueno, te dicen, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Si vos querés ser cristiano, tenés que creer sí o sí que Jesús resucitó de los muertos. Si no crees que Jesús resucitó de los muertos, no podés ser cristiano, ¿se entiende? Llamale dogmático, llamale como vos quieras, pero es parte de la esencia de la fe cristiana. Ahora, el cristianismo, pese a que tiene dogmas, evidentemente, que deben creerse por fe, el cristianismo también te dice, más allá de que la razón por la cual nosotros abrazamos estas ideas es por fe, eso no quiere decir que no podamos demostrar mediante razones que nuestra postura, nuestras creencias son verdaderas. ¿Se entiende? El cristianismo te concede y te dice, está bien, sí, hay cosas que nosotros las creemos por fe, las abrazamos por fe, son dogmas. Pero eso no quiere decir que nuestros dogmas no tengan razón de ser. Eso no quiere decir que nosotros no podamos proveer razones del por qué es que creemos que estos dogmas son verdaderos. ¿Está bien? Eso es una aclaración importante. En mi caso a mí me interesa muchísimo y me encuentro una cosa muy curiosa, precisamente porque creo que es un terreno más o menos común para todos. Cuando uno lee el Corán, yo ya hace unos años que lo leí, la verdad. Pero hablan como si el llegar a un punto en el que ya no necesitas cuestionarte sino practicar lo que crees fuera algo malo. Creo que es peor vivir siempre buscando una verdad que nunca encuentras, y esto aplica para todos, no solo los cristianos. En eso estoy completamente de acuerdo, Abner. Encuentra algunas aleyas, algunas partes, algunos fragmentos que son para tatuarte prácticamente y decir, igual que en la Biblia, decir, qué buen mensaje, leñe, ¿por qué no lo aplicamos? El problema es el conjunto. El problema es que tal vez cuando entendemos el conjunto y lo que nos piden para poder leer eso, es cuando caemos en los problemas. Justo con el Corán tenemos una cosa que es, le llama Ignacio Gómez de Liaño el principio de la abjuración, que viene a ser que, dado que se ha escrito en momentos tan distintos y está tan entremezclado y ordenado casi por la longitud de sus partes y no por el sentido cronológico, encontramos contradicciones salvajes en cuanto a cómo aproximarse, por ejemplo, al que no cree como tú, pero totalmente contrarias. Algunas son muy buenas y otras no son tanto. Y justo cuando hablamos de textos, que por supuesto podemos meternos aquí mucho, y hablamos de la Biblia, estaremos de acuerdo en que la actitud que se tiene desde el Antiguo Testamento no es la misma que desde el Nuevo. Y eso nos hace preguntarnos qué tenemos que coger, por supuesto, a interpretaciones y lo que quieras, pero la realidad es que se sigue jurando en algunos países sobre este libro como si fuera para coger de pe a pa. Y lo que es más importante, esto es una... Bueno, pero esa es una objeción que le podés plantear al judío, no al cristiano. Porque el cristiano lee la Biblia, lee los escritos, los filtra mediante la persona, obra, enseñanza, ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces, ese planteo se lo puede hacer a un judío, donde el judío solamente tiene el Antiguo Testamento. Entonces, tiene que responder a esos planteos. Bien, yo ya un problema del judío. El cristiano lee la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, filtrado, que de hecho el Nuevo Testamento es el comentario del Antiguo Testamento filtrado mediante la persona de Cristo. Entonces, para poder discernir las verdades bíblicas, debes discernir la persona de Cristo. Importante, porque si no ahí nos están presentando un problema que el cristiano no lo tiene. Vos no me podés comparar el cristianismo con el islam o con el judaísmo. No me lo podés comparar. Por Cristo.
Una cosa que me dijeron de la medicina hace mucho. Lo malo de la medicina es que el 50% de lo que sabes ahora mismo posiblemente sea mentira dentro de 10 años. Pero ¿qué mitad? Estoy de acuerdo, es un problema, no sabemos qué mitad. Cuando me hablan de un texto que es verdad, espero que esté por encima de eso. Espero que no tenga que leer todo entre líneas y que tenga que desechar pasajes realmente aberrantes. Estaremos de acuerdo en que hay algunas cosas escritas ahí que ponen los pelos de punta, igual que pondrían los pelos de punta muchos textos filosóficos de la época. Estamos de acuerdo. Pido algo más. Pido que esté por encima de nosotros y por encima de su momento histórico, si realmente es la verdad. Y eso, y Josué, os pido ahora que aprovechéis para responder vosotros a la pregunta. Es que esta petición que está haciendo Ignacio, es justamente Cristo la cumple. Porque las enseñanzas, predicación de Cristo, trascienden su momento en la historia. Acá es en donde no se está analizando correctamente el cristianismo. Porque cuando vos vas a las enseñanzas y ministerio público de Cristo, este trasciende su momento en la historia. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia se explica mediante Cristo. Vos no podés agarrar pasajes aislados, por así decirlo, de Éxodo, de Primera de Samuel, y tratar de como cristiano interpretarlo sin la persona de Cristo. La persona de Cristo es el intérprete de absolutamente todas las cosas que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Que repito, el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo mediante el filtro de la persona y ministerio de Cristo. Pregunta de si necesitamos a Dios para vivir la vida y entonces discutimos otra vez a partir de eso. O sea, nos estás pidiendo que no respondamos, sino que pasemos a... O que aprovechéis la respuesta para... ¿sabes? Creo que, respondiendo a la pregunta en la que nos centramos ahora, necesitamos a Dios para vivir la vida, creo que, en primer lugar, somos los seres humanos mucho más que seres racionales. Y aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero creo que hablábamos todo el rato que tenemos inquietudes espirituales, inquietudes que creo que tenemos que desarrollar como seres humanos. Y creo que tenemos que desarrollar para ser seres integrales. Creo que dejar esta parte de la espiritualidad fuera sería rechazar una parte esencial. Y creo que si nos acercamos a la vía que plantea el ateísmo, de forma directa y normal, estamos diciendo esto no existe. Y creo que tapar y no mirar una herida no hace que desaparezca. Creo que se complica todavía más y creo que esto puede estar ocurriendo. Decía que si Dios existe antes, si queríamos entender el mundo, teníamos que entender al creador del mundo. Si Dios existe ahora y es el Dios que vemos en la persona de Jesús, no solo creo que lo necesitamos para vivir la vida, creo que es lo que más necesitamos hoy en día para vivir la vida. Jesús, como decía antes, es el ejemplo de vida, entrega, desarrollo, de ama a tu enemigo, de perdona al que te ofende. Creo que si viviéramos al 100% todos los individuos de este planeta siguiendo esto, hace tiempo que habríamos dejado de maltratarnos, de reventarnos y de matarnos unos a otros. Creo que tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos. Y la pregunta es si necesitamos a Dios para vivir una vida plena o no sé, bueno, para vivir la vida, ¿no? Hay una idea, Josué, que has dicho que me encanta, ¿no? Y es esta idea de que y es evidente, pero es importante, ¿no? Que al final, si la antropología correcta es una que incluye lo espiritual o el alma, o como le quieras llamar, si la antropología correcta es una que nos dice que somos más que carne y huesos, si solo nos quedamos con una que nos dice que somos física, esa antropología será correcta, pero limitada. Creo que no nos contará la imagen entera. Sí es cierto, esto es una obviedad, pero es importante saberlo, ¿no? Hablamos de la vida. ¿Sabes? Jesús habló mucho de la vida y aquí es donde quiero empezar a contestar algunas de las preguntas que se han quedado pendientes de antes. De hecho, Jesús utilizaba diferentes palabras para referirse a lo que nosotros traducimos como vida. A veces la traducción se queda un poco corta y es una pena, pero Jesús utiliza diferentes palabras. Por ejemplo, hay un momento muy conocido donde Jesús dice, yo he venido, tú lo has citado, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia, que es un poco de lo que estamos hablando. Pero ahí Jesús no está refiriéndose, la palabra griega que utiliza no es la palabra bios, no está hablando de vida biológica. Jesús no está diciendo yo he venido para que viváis 3 años más. No. Él utiliza una palabra griega muy especial que es la palabra zoe.
Y Zoe significa vida en mayúsculas. Esa vida buena de la que hablaban incluso filósofos con otras palabras, ¿verdad? Esa vida plena que parece que todos tenemos algún tipo de sed. Y ¿sabes? Jesús no le ofrece Una vida espiritual, ¿no? Porque vida plena también se puede malinterpretar, ¿no? Bueno, ¿qué es un tipo de vida plena para vos y para mí? No, yo terminar el fin de a las 8 de la mañana re loco, para mí alta plenitud. ¿Se entiende? O sea, si no queda ahí, se puede malinterpretar. esa vida plena a solo un círculo específico que hacía o dejaba de hacer cosas. Rocío, has mencionado dos temas muy importantes. La mujer, la comunidad LGTBI. Creo que es normal que hagas esas preguntas porque a veces los cristianos, desde luego otras religiones, pero los cristianos han transmitido la idea de que para estar en una especie de club tienes que empezar a hacer o dejar cosas, pero ese no es lo que veo en el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Él nos ofrece esta vida Zoe y que Él es el que la consigue para nosotros y que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Déjame, por ejemplo, de decir un... A ver. Ahí, para. Perdón, capaz que me quemo con leche, veo la vaca y lloro. A ver, un par de frases para hablar de eso, ¿no? La oferta de Jesús no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con tu sexualidad, no tiene que ver con tu clase social, no tiene que ver con lo que haces o dejas de hacer. estoy de acuerdo. Mira, en una ocasión, y La oferta de Jesús no tiene que ver con lo que haces o dejas de hacer. Estoy de acuerdo con que la oferta, ¿qué quiere decir? Que Jesús lo que te está ofreciendo, vos no lo mereces. No lo mereces. No es que Jesús le ofrece algo a quien se lo merezca según su estilo de vida. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero, a ver, para. De que me perdí. Si Jesús dijo que debemos renunciar a nuestra manera egoísta de vivir para poder ser sus discípulos. Está bien, sí, por eso. O sea, si yo me quedo con las palabras que está diciendo Gerson acá, lo que te está diciendo es que Jesús, la oferta que te da de salvación, de relación con Dios y demás, no es porque vos te la mereciste, porque vos la verdad que sos un crack en tu estilo de vida y en el cielo dijeron, no, loco, este flaco se merece un premio. No, nadie se lo merece. Te lo estamos dando por simple misericordia, por así decirlo, dice Dios, ¿no? Pero guarda porque ese punto se puede malinterpretar. Hoy viste que estamos en un tiempo donde todo se malinterpreta. Entonces, guarda porque evidentemente hay una demanda por parte de Cristo para formar parte de esta familia, ¿se entiende? Nadie recibe el ticket, formar parte de la familia de Dios porque lo merece. Pero sí hay demandas para entrar. ¿Está bien? en una ocasión Jesús se encuentra con una mujer. Esta es una historia muy conocida, estoy convencido de que es una historia real. Jesús se encuentra con una mujer y... Según el argumento de este flaco, aun Hitler podría ser cristiano sin dejar de hacer lo que hacía, jajaja. No dijo eso. No dijo eso. Yo creo que lo aclaré. Lo que él está diciendo, hasta el momento lo que dijo fue que la oferta que nos da Dios es algo que no merecemos. Y estamos completamente de acuerdo con eso. No dijo más que eso. Pero lo aclaré simplemente porque se puede malinterpretar con lo primero que dijo, ¿no? Se puede malinterpretar. Simplemente le hice énfasis a eso porque si no la gente lo puede malinterpretar. Y hoy todo el mundo quiere usar todo de excusa, ¿no? Entonces, bueno, no. La oferta es gratis. No te la mereces. Evidentemente no te la mereces. No es que Dios anda buscando personas con cierto estilo de vida. No, en absoluto. El llamado es para todos. Ahora, ¿querés formar parte? Hay demandas. Esto está en Juan capítulo 4, si alguno lo quiere buscar, que esta era una mujer marginada por la sociedad. ¿Sabes? Cuando Jesús habla a esta mujer, y a nosotros nos parece normal, obviamente, pero en ese momento Jesús estaba saltando tres barreras, tres razones por las que Jesús no debería haber hablado con esta persona. Es decir, si en vez de Jesús fuera un religioso, no lo habría hecho por tres razones. Número 1, porque era mujer, había una barrera de género. Número 2, porque era de una etnia diferente y estaban peleados, estaban en guerra, no se hablaban. Número 3, porque esa persona era una persona marginada. Los religiosos de su época, y tristemente algunos religiosos hoy en día, no querrían hablar con esta persona, pero Jesús habla con esta persona, es revolucionario para su tiempo es revolucionario. De hecho, el texto dice que sus seguidores dicen,
qué sorpresa que está hablando con una mujer, ¿no? Jesús habla con esta mujer, está sacando agua de un pozo. Sí, Y le- es cierto todo lo que está diciendo. Claro, aterrizo. Le dice, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Déjame hacerte esta pregunta. Creo que Jesús está hablando de algo más profundo. No sé si alguna vez te ha pasado que parece que estás buscando encontrar esa vida, pero siempre tenemos sed de más. A mí me pasa. Pero Jesús le dice, y aterrizo, el que beba del agua que yo le daré, de él brotará una fuente de agua viva, de agua de vida. Vuelve a usar esta zoe, esta vida plena, ¿no? Entonces, tengo que aterrizar, me gustaría decir mucho más, pero creo que Jesús ofrece zoe, vida en mayúsculas, y se la ofrece a... Para mí Gerson es un crack. Tengo que ser honesto. Gerson para mí es un crack. Pero tiene un problema. Y es que está tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Está tratando de debatir, respondiendo planteos que le hacen su contraparte, pero a su vez está tratando de predicar a la audiencia. Y me parece que se queda sin hacer uno y sin hacer el otro. O termina siendo en cierto sentido una especie de predicador. Pero me parece que le pierde la atención al debate. Entonces, es que está bien, uno se ve evidentemente cuál es la razón por la que haces esto. Y evidentemente es para llegar a la persona, ¿no? Pero hay veces que en ciertos contextos, viste, tenés que ser muy crack para hacerlo. No digo que no se pueda hacer. Tenés que ser muy crack para hacerlo o podés morir en el intento. Yo para mí, Gerson es crack, tiene buenas respuestas, pero pierde la atención del debate y es como que se pone el saco de conferencista, de predicador. Y ahí es como que nada, viste, no. Me parece que ahí termina en algunos momentos haciendo agua. a todas las personas, a todas las personas. Y bueno, me gustaría hablar más de lo que dices de la mujer, de la comunidad LGTBI, porque entiendo ese dolor, porque creo que habría mucho que decir, pero bueno, en eso aterrizo, de un Jesús que nos ofrece vida plena. Bueno, siendo muy breve, con el tema que seguimos de aceptar a todo el mundo, claro, pero sí, aceptar en qué condiciones, ¿no? Porque es lo que vemos, yo creo que mucho. Gracias, Abner. Te mando un abrazo enorme, genio, crack, por la suscripción. Gente joven se ha sentido fuera, quizás. De esa doctrina religiosa es precisamente por eso, porque a mí me parece maravilloso lo que estáis contando ahí, pero lo que estáis contando hoy, pero hay cosas en la Biblia que no se representan con esto que se está contando, ¿no? Y cosas que dicen pues, la mayoría de religiosos, curas, sacerdotes hoy en día respecto a la palabra de Dios. Y esto es, tú no puedes ser tú mismo o tú no puedes tener ciertos valores y comportarte como tal, no es compatible con las enseñanzas de Jesucristo. Y esto ya lo hablamos hace unos años, Gerson, pero o sea, os hago una pregunta directa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como mujer LGTB y que vivo mi vida de acuerdo a ello y puedo tener una relación con una mujer, yo soy consciente de que la mayoría de personas religiosas no aceptarían o no creerían que estoy tomando el camino correcto, al menos con las enseñanzas de Jesús. Esa es una de las partes que a mí me sigue chirriando y me sigue chocando porque... Un abrazo, Abner, un abrazo. No entiendo cómo es incompatible un amor sincero y puro, más allá de disquisiciones de otro tipo, Sí, lo vamos a arreglar, Eri. con la idea de Jesús. Y hablando también pues, de las doctrinas religiosas positivas o no positivas, ahí también tendríamos mucho que debatir. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿cuántos de ellos son perfectamente positivos o debatibles, ¿no? Pues, para irnos a uno claro y básico, el no matarás. Son mandamientos muy absolutos, pero que tienen debate en ciertas cuestiones. Por ejemplo, no matarás, bueno, depende, en defensa propia, si esa persona me va a matar a mí. Es muy básico este planteo. Este planteo es muy básico. La misma Biblia te muestra cómo diferentes personas en diferentes épocas entendieron de que habían circunstancias donde estaba justificado matar a otras personas. No, este planteo fue muy básico. A mí, o un debate en el que no vamos a entrar porque no estamos en el tiempo, pero el debate del aborto, evidentemente, ¿no? Que predomina pues, la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo o la libertad... No, la mujer decidir sobre su propio cuerpo. ¡Ah! No. Ahí ya derrapamos. En algún momento se perdió.
a un ser no nacido, y esto ya se quedaría para otro debate entero de 2 horas, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, otro de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pues depende, porque hay padres y madres que son maltratadores, que han hecho mucho daño a sus propios hijos, que han discriminado a sus propios hijos por su propia condición de todo tipo, y que hay controladores y que no siempre tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque sí. Y otras cuestiones que podríamos entrar. La Biblia también, en los 10 mandamientos dice no dará falso testimonio, ¿no? Eso lo dice en el tiempo de Moisés. Josué fue el discípulo de Moisés, quien hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. En el libro de Josué se cuenta que una mujer que era prostituta llamada Rahab dio falso testimonio para cuidar la vida de las personas que habían sido enviadas por Josué a inspeccionar la tierra. Y gracias a esa mentira para salvaguardar la vida de estas personas, es que esta mujer, junto con su familia, se ganan la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel. Y cuando los israelitas entran a la ciudad, destruyen absolutamente todo, matan a todos los hombres de guerra, y esta mujer y su familia son perdonados, cuidados y son parte del pueblo de Israel. Es más, el mismo Dios que dijo no dará falso testimonio, la premia de esa manera, de tal forma que en la genealogía de Jesús, Rahab es una de sus es una de sus antepasados. En el orden ascendente de la genealogía de Jesús, Rahab es una de sus antepasados. Rahab fue antepasado de Jesús, del Mesías, el Dios encarnado. Bajo la línea genealógica en la que Rahab formó parte, esta prostituta que mintió, es que Jesús nace, ¿no? ¿Qué más premio que todas esas cosas, no? Entonces, evidentemente la Biblia, este es un argumento bastante básico, ¿no? El de los 10 mandamientos me pareció muy básico. Como el tema de la exaltación del dolor representado en María Teresa de Calcuta, por ejemplo, pero como... Es cierto, las parteras que mentían a los egipcios también fueron premiadas, es cierto, es cierto. Evidentemente la Biblia no lo ve de la forma en la que Rocío está presentando el planteo, no, está muy equivocada. No hay tiempo y no me quiero extender, vamos a dejarlo aparcado por ahora, pero quiero decir que no veo que todo, aunque sí muchas de las enseñanzas de Jesús, como tú bien has dicho, se plantaran hoy en día en la tierra y las pusiéramos en práctica. Estoy de acuerdo completamente en que haríamos un mundo mucho mejor. Todavía hay muchas de ellas que creo que habría que entrar en debate de si es ese el camino entero que queremos, o queremos más diversidad y todos podamos vivir en confianza, vamos. Di tú y luego... O sea, súper rápido, con respecto a la revelación que tú hablabas, y lo linko contigo. Cuando nos acercamos a la Biblia, hay mucha gente que quiere acercarse como si se acercara a un artículo de los que tú escribes en La Razón o en cualquier periódico. Y cometemos un error, porque nos estamos acercando a un libro complejo. Y toda la parte del Antiguo Testamento es un libro antiguo. Y sabemos que gran parte de ese libro está escrito en un contexto histórico del cercano Oriente. Y acercarse a ese libro de la misma forma que lo haríamos a un texto mesopotámico o egipcio. Pero no lo hacemos, porque estás cogiendo, lo estás leyendo como si fuera un texto de hoy en día, de día 27. Y creo que eso es un error. Si hay algo que traza la Biblia de principio a fin, es la idea de que hay un Dios personal que se acerca al ser humano, no donde el ser humano debería estar, sino donde está. Y cuando se acerca y llega donde el ser humano está, desde ahí lo lleva hacia la redención, hacia el desarrollo, hacia el progreso. La práctica que implica. Y lo vemos en la práctica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para poner un caso ejemplo, estamos en una cultura en la que la guerra es el lenguaje que todo el mundo habla. Por poner un ejemplo. Cuando Dios llega al pueblo de Israel y se acomoda a su realidad, ¿qué hace? Le dice, oye, ya no se puede pelear más. No tiene sentido en una realidad de un mundo en el que está. Le dice, oye, si vais a la guerra, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Número 1, no puedes violar a las mujeres. Número 2, no destruyas ni a los animales ni a la tierra. Dios se acerca y de donde está, controla. De hecho, cuando llega a lo que conocemos en el cristianismo como la revelación suprema, que es la persona de Jesús, que cuando escriben el Nuevo Testamento dicen, si antes veíais a Dios a través de oscuridad o con mantos, ahora lo veis completo, ¿no? Jesús se acerca a religiosos y les dice, si se os dijo esto,
En muchos sentidos era por la dureza de vuestro corazón. Se os dijo esto porque no podíais entender otra cosa, pero se os dijo esto y yo os digo. Y Jesús nos dice eso en el contexto de muchísimas cosas. Y Jesús dice, se os dijo esto, pero yo os digo ahora, amad a vuestros enemigos. Ya no es amad al que os hace bien, a vuestros enemigos. En la revelación completa no hay opción de que se entienda de que el mensaje de Jesús es para un grupo selecto y para otro grupo no. Extraordinaria respuesta. Muy buena respuesta. Eso en primer lugar, y digo sobre todo a la hora de entender cómo está construida la Biblia de principio a fin, hay un mensaje de un Dios personal que quiere relacionarse con el ser humano donde el ser humano está. Y eso va en relación con lo que tú dices. Dios nos pide a cada uno de nosotros que nos acerquemos donde estamos. Josué Moreno, ¿dónde estás? Aquí. Estoy para ti. Ready. Rocío Vidal, ¿dónde estás? Aquí. Acércate directamente. El error que solemos entender es que Dios te pide que hagas una limpieza en tu vida por completo y cuando estés limpito te acercas. Pero no tiene sentido. El Dios maricondo, ¿no? ¿El Dios qué? Maricondo, de lo de ordenar la casa. Ah, sí, algo así, perdón. Es que escucha otra cosa que digo, ¿qué dice? Ojito aquí. No era eso, no era eso. Pero podríamos hablar de eso. Al punto interesante, esa idea que se ve de principio a fin en la Biblia, que Dios te pide, acércate donde estás y de donde estás voy a trabajar contigo, lo vemos y es también vigente hoy. Dios te pide donde estás, Rocío, Ignacio, Gerson, cualquiera de aquí, acércate como estás, que quiero trabajar contigo. Y de donde estás, llevarte hasta el progreso, llevarte hasta en última instancia tener una relación conmigo en el que haya esa zoe espectacular de vida. ¿Va a implicar ese progreso algunas cosas que pueden costar? 100%, seguro, pero make sense. Sí, suena muy Los últimos 5 minutos vamos a ver, ¿sí? bonito dicho así, pero luego la práctica causa problemas como que haya chavales jóvenes yendo a terapias de conversión para intentar revocar su homosexualidad, lo cual es evidentemente imposible y dañino para las personas. Entonces, Y estamos de acuerdo, creo que estaríamos Gerson y yo de acuerdo con que eso no tiene ningún sentido. Al igual que no tiene sentido muchísimas prácticas del medievo que intentaron decir que la mujer era la culpable de toda la movida cuando eso no se sostiene con el texto bíblico. Muchas de las cosas que han dicho teólogos en la historia y que dicen cristianos hoy no están sustentadas en el texto bíblico, están sustentadas en las movidas sociales del momento. Todo el texto machista de la historia, hasta seguramente hace unas cuantas décadas, no está sostenido en la Biblia, está sostenido en el pensamiento de esa gente. Porque en la Biblia, el pensamiento que cruza de principio a fin, está la idea de que el ser humano, hombre y mujer, son imagen y semejanza a Dios. Principio, el cual llevó a dos mujeres cristianas en el 1848 a hacer la declaración fundamental, que fue el movimiento primero de la convención de Seneca Fall, que fue el primer movimiento que se conoce como movimiento feminista. Perdón. Ignacio. ¡Uy, qué golazo le acaba de meter! Pará. Yo no estoy de acuerdo con eso. Evidentemente hay una parte de verdad con respecto a... nosotros interpretamos muchas veces el texto bíblico influenciados por las ideas, la cultura que nos rodea, el momento en el que nacemos y cosas por el estilo, evidentemente, ¿no? Pero no estoy tan de acuerdo con respecto a ciertas declaraciones, como dice, bueno, que en el medioevo se le echaba la culpa a la mujer de todas las cosas y cosas por el... No estoy tan de acuerdo con eso. Vuelvo a repetir, una cosa es el cristianismo como tal y otra cosa es ciertos comentarios de individuos aislados, ¿no? Pero el último comentario que hizo fue un gol de media cancha que mirá la carita de Rocío cómo quedó. No me gustó nada lo que me dijiste, pero nada, no tengo más nada que hacer. Que te he visto pensando mucho. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, eso me halaga. Quiere decir que no estoy diciendo tantas tonterías. No, pero me parece muy interesante y evidentemente esto lo hemos escuchado, no vamos a mentir. Yo creo que prácticamente todos los argumentos que hemos lanzado aquí, unos u otros, los hemos escuchado. Entonces, ¿que hay que interpretar la Biblia? De acuerdo, estamos de acuerdo. Mi problema es el que decía antes. Si hay que interpretarla tanto porque es tan compleja, qué peligroso es decir, aquí está la verdad. Esa es mi perspectiva. En cualquier caso, quiero decir una cosa sobre algo que comentaste antes, Gerson, que yo entiendo que ha sido una elección poco afortunada de las palabras, si no es lo que querías decir, pero como muchas veces se nos atribuye a los ateos, quiero insistir. En ningún momento, yo creo que puedo extenderlo a Rocío, no decimos que solamente seamos lo físico. En ningún caso. Naturalismo y fisicalismo son cosas distintas. Naturalismo es no necesitamos una explicación sobrenatural para explicar lo que tenemos a nuestro alrededor. Fisicalismo es podemos reducirlo todo a esos átomos y esas moléculas que se unen.
Hay otros niveles de explicación. Hay procesos en química que no son reductibles a la física. Hay procesos en biología que no podemos reducir a la química. Y somos también seres sociales. Nosotros mismos lo reconocemos. Estaríamos buenos que en nuestro siglo negáramos algo así. Entonces, lo reconocemos y estamos de acuerdo en orientarnos para eso y crear una sociedad mejor y no considerarnos puramente átomos de un mecanismo muy complejo. ¿De acuerdo? Pero el sentimiento de trascendencia es lo que nosotros dudamos. Yo estoy dispuesto a reconocer que soy un ser humano roto. Fíjate, un ser humano que no tiene ese sentimiento, que por algún motivo has nacido sin él, igual que de repente alguien nace sin la capacidad para percibir otras cosas más tangibles. Estoy dispuesto a creerlo. Pero pasa una cosa, que en cierto modo sabemos que nuestra capacidad para percibir lo que sentimos en general es limitada. Nos cuesta mucho saber exactamente qué sentimos. ¿Cuántas parejas que se quieren, las cosas como son y funcionan, en algún momento han dicho, ¿sigo queriendo a la persona que tengo al lado? Lo han dicho. Y es un sentimiento de alguien que tienes al lado, que tocas, que puedes interactuar y aún así te genera dudas. ¿Cómo podemos estar tan seguros? ¿Cómo podéis vosotros, yo entiendo que tenéis vuestros motivos, pero para alguien que no lo siente es imposible comprender, estar tan seguros de que ese sentimiento significa lo que significa siendo algo tan trascendente? Y déjame decirte, Ignacio, no creo que haya un problema en ti, porque en ti esos sentimientos de trascendencia no sean tan marcados, porque al final creo que todos somos diferentes. Conozco a muchos cristianos que te dirán, no, yo es que no he tenido sentimientos de trascendencia, a mí me ha convencido la evidencia. Quiero decir, al final cada uno tiene su camino, entonces simplemente decir que tú decías esto, no creo que haya ningún problema con que tú no tengas, somos diferentes, hay gente más racional, hay gente menos racional, desde mi punto de vista es fruto de la diversidad, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces simplemente decirte que no creo que eso sea un problema, cada uno tiene que ver cómo llega, ¿no? Cuál es su carácter. Creo que Dios habla a cada persona dependiendo de cómo es su carácter. Creo que el Dios que vemos en la Biblia es un Dios que nos conoce por nuestro nombre y que conoce lo que cada uno, cuál es su carácter. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices en cuanto a dogmatismos. Hay que ver muy bien qué significa esa palabra, pero como te entiendo que la usas, estoy de acuerdo con mucho de lo que dices en cuanto a que creo que estamos demostrando que nos encanta el pensamiento crítico, hacer preguntas, nos encanta y estamos todo a favor. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Josué, si tienes algo que decir. Bueno, hasta acá nada más porque van a hacer la conclusión al debate. Me gustó. Termina siendo una conversación esto. Termina siendo una conversación. Como conversación me gustó. Como debate me parece que hubieron cosas que se podrían haber abordado de otra manera. No dicho cosas distintas. Porque en el 92% de las cosas que los cristianos han dicho coincido y creo que han sido muy acertados los comentarios, ¿no? Creo que en la forma, particularmente no soy muy afín de la forma de Gerson, pero puede ser algo que sea personal, ¿no? Un tema más personal. Parece que en un debate quizás tiene que ser más debate, ¿se entiende? Termina siendo una conversación que en definitiva, o sea, a mí me gusta, me interesa de que hayan este tipo de conversaciones, discusiones, planteos, ideas compartidas y cosas por el estilo. Me parece que esto nos hace mucho bien. Creo que este tipo de iniciativa tienen que haber muchas más. Esto no tiene que ser un hecho aislado. Lamentablemente estos son hechos aislados. No tienen que ser hechos aislados. Esto tiene que ser una práctica. A mí personalmente me gustaría esto una vez por mes en Buenos Aires, todos los meses. Todos los meses diferentes cristianos, diferentes ateos, agnósticos, traer un menjunje ahí de cosas, deístas y cosas por el estilo. Tal tema, discútanlo y que la gente saboree cada una de esas ideas mediante el intercambio, ¿no? Me parece que eso es clave. Parece que lo tenemos que empezar a promover, tenemos que hacerlo más seguido y demás, así que valoro eso. La verdad, los cristianos, muy bien, chapó, podemos o no coincidir en ciertas cosas, pero la verdad en términos generales, grosos, crack, genios. La gata estuvo, yo me parece que, con todo respeto a la gata, no estuvo a la altura de las circunstancias. Para mí el otro muchacho, mucho más reflexivo, pese a que después toma una postura más de oyente, estuvo mucho más reflexivo. Me genera más lo que decía el muchacho que lo que decía la gata, ¿no? Pero bueno, nada, esa es mi impresión al respecto. Te leo en los comentarios, quiero saber a ver qué es lo que opinás al respecto.